Métanse a ver mi timeline de Twitter para ver los epítetos que recibo de manera cotidiana. Malcogida, frígida, seca, menopáusica, loca, histérica. Y me atrevería a decir que en 2018 ustedes se equivocaron al ver en Andrés Manuel el hombre que en algún momento les transmitió esperanza a ustedes y a mucha otra gente. Como mujeres preparadas, ahora es titular de uno de los sexenios más violentos contra la mujer. Yo sí he reconocido mi error de votar por Andrés Manuel López Obrador. Lo he hecho explícito, he hablado y escrito al respecto. Y también voté por él, y siento echarte la culpa, Tatiana, pero sí la tienes. No sé cuando hablas de los errores, no sé por qué prejuzgas que estoy equivocada y que caí en un error o no. No es tarea de un solo poder, que esto nos incluye a los 3 niveles de gobierno. Sí, en seguridad, de que cómo sé que mañana no van a hacer algo, y más como está la situación hoy contra periodistas, contra cualquier persona que hable en contra del gobierno. O sea, cómo hacer un cambio sin tener ese miedo que algo pase como mujer. Mis hijos no viven en México, lo cual lo padezco todos los días, porque yo veo a mis hijos, los 3 viven en Nueva York, cada 3 o 4 meses, pero al mismo tiempo pienso que no tengo buenos argumentos para pedirles que vuelvan. Y agradezco que estén fuera, y al no estar cerca de mí, aseguro que estén seguros. Y ese es mi único punto de vulnerabilidad. Segundo, ¿qué podrían hacer? ¿Qué? ¿Matarme? O sea, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Con respecto a lo que te pasa si dices en este gobierno, no coincido en eso. Debo decir que desde la campaña tuve diferencias en opiniones enormes con el hoy presidente de la República, y jamás, siempre le dije, no estoy de acuerdo con esto, no esto, y me dijo, pues dilo. Lo dije históricamente en campaña, lo dije desde el Congreso, lo dije en la propia secretaría, y jamás tuve una llamada por teléfono para decir, cállate, no digas esto, no el otro, ni mucho menos. Soy Viviana Gutiérrez, estudiante de 4º semestre de Derecho y Función Pública. Un gusto estar aquí. Y pues les agradezco su tiempo. Y segundo, me gustaría hacer una pregunta a la doctora Denise y la doctora Tatiana. Ustedes me queda claro que son mujeres sumamente educadas y preparadas, entonces pensaría que tienen la capacidad de análisis para elegir representantes. Ahora, finalmente son humanas, y me atrevería a decir que en 2018 ustedes se equivocaron al ver en Andrés Manuel un líder que vela por los derechos de las mujeres. El hombre que en algún momento les transmitió esperanza a ustedes y a mucha otra gente. Como mujeres preparadas, ahora es titular de uno de los sexenios más violentos contra la mujer. Entonces, a mí, mujer de 19 años, y a muchas de mis compañeras que están aquí, nos gustaría saber que vamos a votar en 2024 por primera vez. ¿De qué forma nos recomiendan aprender de sus errores para aprender a discernir cuando un candidato de veras vela por nuestros derechos como mujeres y nos piensa proteger y no perdernos dentro de un discurso político? Gracias. No sé cuando hablas de los errores, no sé por qué prejuzgas que estoy equivocada y que caí en un error o no. No vengo aquí, te digo, necesitaría tener un poco de más contexto para poder decir, te equivocaste con… Yo te digo, efectivamente tenemos ahorita un dato que son números crudos, y los números crudos no nos dejan mentir, en donde vemos cómo las cifras de todo lo que ha sido la violencia contra las mujeres está latente. Y lo hablaba hace rato con el programa de radio que tienen aquí en la UDEM. Decía que algo de lo que no hemos hecho con el tema de las mujeres ha sido poder desagregarlos, y así lo llamamos, porque esto nos incluye a los 3 niveles de gobierno. Cuando estoy hablando a los 3 niveles de gobierno, estoy hablando que en el nivel municipal debe participar el municipio, especialmente en todo el tema de violencia intrafamiliar, si así le llamaríamos, y la violencia que se da entre las parejas. Cuando estamos hablando del Estado, también estamos hablando del Poder Judicial, en el Poder Judicial tiene mucho por avanzar en todo lo que tiene que ver con la trata y la atención, el tratamiento, para ser correcta, el tratamiento que le da a los casos de las denuncias y el tema de los feminicidios. Y por otro lado, pues la parte del gobierno federal, que le compete desde otro espacio también trabajar en este sentido. No es tarea de un solo poder, y también es tarea que tenemos que desarrollar desde cómo nos reproducimos los patrones de las cosas que hacemos. Voy a poner 2 ejemplos de cosas que pasaron aquí en Nuevo León, en el municipio de San Pedro. Vimos un evento a través de redes sociales hace apenas muy pocos años, en donde había una pareja que estaba masturbándose en pleno restaurante. No hubo un hombre o una mujer que se acercara a parar una circunstancia de esa naturaleza. Por otro lado, vemos en la calle cuando un hombre está golpeando a una mujer y la gente camina como que no pasa nada. Esas son el tipo de involucramientos en donde tenemos que hacer, y otra vez lo decía ahorita Denise, hay que creerles cuando nos dicen, ¿no? Y aquí es cómo les hacemos para poder empezar
a parar ese tipo de circunstancias, que ya las universidades lo han hecho de alguna manera al creerles a las jóvenes e ir a las investigaciones propias para poder avanzar. Pero esto no es una tarea de Andrés Manuel o no Andrés Manuel, es una tarea de los 3 niveles de gobierno, es una tarea de los 3 poderes y es una tarea en la que participamos de forma individual y en la que participamos de forma colectiva. ¿Quién soy yo o quién he venido siendo yo? Que los otros son y que los otros se comportan. Y creo que esto es parte de lo que nos deja aquí una tarea fundamental, en donde decía yo, la frase esta de Shakira, es requerimos actuar en el cotidiano, porque el tema de recuperar los espacios de violencia hacia con las mujeres han sido temas cotidianos y en donde me regreso también al tema de Devani. En el tema de Devani fue la corrupción la que cubrió toda esta, o sea, a alguien protegieron para no llegar al fondo de las cosas y la pregunta es ¿cuántas corrupciones hemos o no cubierto en lo colectivo porque nos conviene? Y aquí es donde voy a volver a decir, tuve un caso particular en la Secretaría de Economía donde vino alguien a denunciar, logramos llegar al tema último, porque la persona que había violentado sexualmente a 2 trabajadoras de la Secretaría de Economía trabajaba en un banco de mucho prestigio y a un alto nivel, y es cómo les creímos y cómo hicimos que los abogados llevaran esto hasta las últimas consecuencias y terminaran corriendo a este hombre de su trabajo. ¿A qué me refiero? No hay denuncia pequeña en donde podamos callar, porque al final de cuentas una mujer es el 100% de muchas y como dice el dicho, aunque pareciera un cliché, tendremos que hacer que esto sea un coro general, es pensar, ya no digo si me tocan a mí, nos tocan a todas, pero decir, no podemos esperar a que toquen a mi hija para que yo reaccione. En Sinaloa, y vuelvo a poner un tema, hace muchos años violaron a una mujer, era la primera mujer que violaban, conocida de un estatus socioeconómico, que tenía una preparación y era la nuera de un gobernante. Esa fue la primera violación que se dio como reconocimiento porque previamente decían que lo que había eran apareos prematuros. Entonces, esta familia salió y marchó y hizo un montón de cosas para poder decir no podemos permitir más violaciones. Una mujer que 3 años antes le habían violado a su hija dijo, a mi hija la violaron hace 3 años y yo no tuve el dinero ni el poder para hacer que esto se hiciera público. No esperemos a que nos toquen a nosotros para nosotros salir a defender los derechos generales de todas las que somos, no solamente del mismo género, sino que hablamos también de los hombres. Muchas gracias. Métanse a ver mi timeline de Twitter para ver los epítetos que recibo de manera cotidiana. Malcogida, frígida, seca, menopáusica, loca, histérica. Eso no debería formar parte del vocabulario de los hombres a los cuales yo estoy educando, como a mis hijos, y a los hombres sentados en esta habitación, y a los hombres que son alumnos de esta universidad, y a los hombres que dirigen esta universidad. Y sin embargo, a pesar de esto, ¿qué revela la encuesta nacional sobre la discriminación? Que 6 de cada 10 hombres de este país piensa que es absolutamente legítimo no educar a una mujer. O el hecho que durante periodos de crisis económica la matrícula femenina baja en las universidades, en el ITAM, por ejemplo, porque si hay que escoger entre educar a alguien en la familia, mejor eduquemos al hombre. Y por favor, dejen atrás todas las múltiples formas de micromachismos. Y tercero, yo sí he reconocido mi error de votar por Andrés Manuel López Obrador. Lo he hecho explícito, he hablado y escrito al respecto. ¿Por qué lo hice? Porque, a ver, yo llevo toda una vida de ser antipriista. Y de hecho lo considero una medalla de honor. Muy complicado para mí votar por un candidato priista cuando el PRI construyó este país de profundas desigualdades, de élites rapaces, de privilegios desmedidos, con una subclase permanente de 43 millones de personas que viven en pobreza extrema. Difícil para mí votar por el Partido Acción Nacional simplemente porque no apoya las causas de las mujeres. Para mí un deal breaker es votar por un partido que no apoye el derecho a decidir. Entonces, voté por Andrés Manuel López Obrador con mucha ambivalencia. Recuerdo la columna que publiqué el día después de que lo eligieron. Se llamaba Aquí vigilándote, porque no sabía si iba a cumplir con su promesa de desmilitarizar al país, si iba a cumplir con su promesa de fortalecer instituciones, combatir la corrupción. Y también voté por él, y siento echarte la culpa, Tatiana, pero sí la tienes, porque
había personas alrededor de él en la campaña del 2018, personas a las que yo respeto y aprecio como Tatiana, pero también estaba en esa lista Gerardo Esquivel, estaba Alfonso Romo, estaba Arturo Herrera, que nos convencieron a través de una fantástica campaña de ya sabes quién, que Andrés Manuel López Obrador se había moderado, que había dejado atrás su radicalismo, su política de construcción de enemigos existenciales, que se había deslizado hacia el centro del espectro político e iba a ser un izquierdista, progresista, socialdemócrata. Yo incluso llegué a pensar que acompañado por estas personas iba a ser una especie de Bachelet mexicana, mexicano, de Lula mexicano, de Gabriel Boric mexicano. Y frente a lo que esperábamos y lo que ha sido el resultado constatable en datos verificables, en datos del propio gobierno, en torno a temas de homicidios, violencia, desigualdad, pobreza y militarización, solo puedo decir se traicionó y nos traicionó. Y a quienes estuvieron en el gobierno y ya no están en el gobierno, pero siguen defendiendo eso sobre lo cual nos convencieron, por lo cual votar, sí les dejo un pequeño encargo, que es háganse cargo. Mi única pregunta es, ¿cómo siendo mujer, más escritora, más comunicar, más redes sociales, más toda la violencia que hay en México, cómo no quedarse callada sin tener ese miedo de que algo te pase ya literal en tu vida, no como el que dirán eso no importa, eso me vale, pero el como, sí, en seguridad de que cómo sé que mañana no me van a hacer algo y más como está la situación hoy contra periodistas, contra cualquier persona que hable en contra del gobierno, o sea, cómo hacer un cambio sin tener ese miedo que algo pase como mujer. Gracias. Gracias. ¿Por qué no tenemos miedo o por qué no tener miedo? Les cuento algo muy personal. Mi padre y mi hermana murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7 años. Todos íbamos en el carro, mi madre quedó muy lastimada. Y de hecho yo vi morir a mi padre frente a mis ojos. Cuando has visto morir a la persona que más quieres en el mundo, como que le pierdes el miedo a cualquier cosa. Segundo, mis hijos no viven en México, lo cual lo padezco todos los días. A Álvaro lo escuché, no, a Agustín Basabe, entrando a este recinto me decía, veo a mis nietas y tenemos una comida familiar todos los domingos y me dio envidia, porque yo veo a mis hijos, los 3 viven en Nueva York, cada 3 o 4 meses y los extraño brutalmente, pero al mismo tiempo pienso que no tengo buenos argumentos para pedirles que vuelvan. Y agradezco que estén fuera porque son, como decía Hermann Hesse en The Glass Bead Game, los hijos son your hostages to fortune. Y al no estar cerca de mí, aseguro que estén seguros. Y ese es mi único punto de vulnerabilidad. ¿Qué querría hacer alguien conmigo? Para empezar, no soy tan importante, o sea, no me la creo tanto. Y segundo, ¿qué podrían hacer? ¿Qué? ¿Matarme? O sea, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Prefiero eso a recibir, como recibí en este sexenio, un WhatsApp apenas hace 2 años, donde venía una foto de mi hijo Sebastián, que en esa época todavía vivía conmigo, una foto de él sentado en un café, de aquellos que acostumbraba ir en la Condesa, una foto de él que decía, esta noche no regresará tu hijo, regresarán solo sus dedos. Y yo soy de las privilegiadas del periodismo, vinculada a medios nacionales con cierta protección y cobertura por estar en esos medios. Y pienso en las periodistas de a pie, en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas. Ellas sí se están jugando diariamente el pellejo. A ellas sí que habría que protegerlas. Yo me protejo sola y me protegen mis amigas y me protege mi porra familiar, sentadas aquí mi tía y mis 2 primas. No se metan conmigo, no saben a lo que se enfrentan. La libertad de expresión, con esto que dicen, decía una de las compañeras alumnas que hablaba con respecto a lo que te pasa si dices en este gobierno. No coincido en eso. Debo decir que desde la campaña tuve diferencias en opiniones enormes con el hoy presidente de la República y jamás, siempre le dije, no estoy de acuerdo con esto, no esto. Y me dijo, pues dilo. Lo dije históricamente en campaña, lo dije desde el Congreso,
lo dije en la propia secretaría y jamás tuve una llamada por teléfono para decir, cállate, no digas esto, no el otro, ni mucho menos. Y cuando dice Denise, háganse cargo, esa es otra de las cosas que nos ha pasado en este país, ¿sí? Cuando digo háganse cargo, queremos colgar y parecería que oigo a uno de mis hermanos, es que por tu culpa yo hice ABCD. Hay que hacerse cargo y para eso es el voto, para poner y votar con B chica y votar con B grande. Para eso tenemos la revocación de mandato, para poner y quitar. Hay que hacerse responsables del voto que cada quien ejerce y si uno dice no me gusta lo que pasa, uno actúa en consecuencia. Repito, me parece que es irresponsable e inmaduro quererle colgar a alguien más y decirle voté por ti y por eso entonces ABCD. Hay que hacerse responsables y seguir pedaleando la bicicleta para caminar en el rumbo que cada quien cree